Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. En este lunes la iglesia tiene la celebración del martirio de San Juan Bautista y para ello nos permite tomar el texto del Evangelio según San Marcos capítulo 6 versículos 17 al 29. Primer momento, lectura del texto. Es que Herodes era el que había enviado a prender a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien Herodes se había casado. Porque Juan decía a Herodes: no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Herodías le aborrecía y quería matarle, pero no podía, pues Herodes temía a Juan, sabiendo que era hombre justo y santo, y le protegía, y al oírle quedaba muy perplejo, y le escuchaba con gusto. Llegó el día oportuno, cuando Herodes en su cumpleaños dio un banquete a sus magnates, a los tribunos y a los principales de Galilea. Entró la hija de la misma Herodías, danzó y gustó mucho a Herodes y a los comensales. El rey entonces dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Salió la muchacha y preguntó a su madre: ¿qué voy a pedir? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entrando al punto apresuradamente a donde estaba el rey, le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se llenó de tristeza, pero no quiso desairarla a causa del juramento y de los comensales. Y al instante mandó el rey a uno de su guardia con orden de traerle la cabeza de Juan. Se fue y le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Al enterarse, sus discípulos vinieron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza, la presencia y la gracia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Llénanos de ti como lo has hecho con Juan el Bautista, quien ha respondido totalmente a llenarse de tu presencia y de tu gracia desde el primer momento de la visitación de María a su prima Santa Isabel. Que de allí, de esa santificación y de este llenarse del Espíritu, nos enseña a nosotros a buscar estar siempre en tu presencia, Santo Espíritu de Dios, para poder agradar a Dios uno y trino. Amén. ¿Qué dice el texto? Ustedes y yo miramos capítulo 6 de Marcos. Este evangelio es propio de hoy porque vamos a empezar a leer Lucas. Pues alguien tomará hoy Lucas capítulo 4, pero como es el martirio, tomamos puntualmente lo que tiene que ver con el martirio de Juan el Bautista. Capítulo 6, versículos 17 al 29. ¿Qué dice el texto? ¿Cómo presenta Marcos toda esta narración? ¿Qué pasa con Herodes? ¿Qué había hecho con Juan? ¿Por qué Herodes había mandado a prender a Juan? ¿Quién instigaba a Herodes? ¿Qué quería hacerle a Juan el Bautista? ¿Por qué no había podido que Herodes sacara del camino a Juan el Bautista? ¿Cuáles son las actitudes que Herodes tenía frente a Juan Bautista? Ahí están claras. Llega un día. ¿Qué pasa ese día? Y en ese día, ¿cuál es la instigación? ¿Cómo se da toda la situación? Situaciones, personajes, diálogos, actitudes. Miremos todos los detalles. Como siempre, varias lecturas y lo recomponemos después con la memoria y lo bajamos de la mente al corazón. Segundo momento, meditación. En el año, la iglesia presenta varias celebraciones a Juan el Bautista. El 24 de junio, el nacimiento del precursor. Y ahora, en este día, 29 de agosto, el martirio de Juan el Bautista. Y de pronto en algún momento volvemos a leer estas narraciones de la muerte de Juan el Bautista. Pero hoy estamos centrados en ese momento puntual. Aquel que es precursor
en el camino del Mesías es precursor en el martirio. Aquel que viene a ser la voz del que clama en el desierto, viene a ser uno que muestra cómo será también la vida del Mesías, que llegará hasta la cruz y hasta la muerte por la salvación del género humano. Juan da la vida. Y Juan, como muchos de los profetas del Antiguo Testamento, que es el último del Antiguo Testamento y el que une el Antiguo con el Nuevo, termina derramando la sangre. Y por eso el martirio es aquel hombre y mujer que definitivamente ha aceptado totalmente a Cristo con todas las consecuencias que le puedan venir sobre aquella aceptación. Nosotros conocemos todo este bello comienzo de la vida de Juan y de Jesús, en toda la narración de la visita a María a Juan y la presentaficación de Juan el Bautista en el vientre de María, en el vientre de su prima Isabel. Y entonces, después, pocos datos tenemos de Juan, pero después aparece en el desierto un hombre de ayuno, de abstinencia, de mortificación, de vida en el desierto. Un hombre que ha venido a olvidarse de sí mismo para abrirle el camino al Mesías. Y abrirle el camino al Mesías fue hablarle directamente a todos, a los fariseos, saduceos, raza de víboras, y habló fuerte porque él mismo, había tomado una vida de confrontación y de ser santo delante de Dios. Y tenía la capacidad moral de hablar y tenía la misión de hacerlo. Entonces hoy vemos en uno que ha sido llamado por Dios a una misión particular. En esta meditación yo los invito a que pensemos en que como Juan el Bautista, ustedes y yo también tenemos una misión en la vida. Y él dio todo, desde el día a día de su existencia, para hacer lo que tenía que hacer. Primero, abrir los corazones, invitar a la conversión, para eso era el bautismo. Era un bautismo de conversión, vendría después ya el bautismo con fuego que predicaba Jesús y el bautismo de la salvación y de la redención, el costado abierto de Cristo, pero el bautismo de Juan ya es una preparación a la penitencia. Y no importaba que le hablara cualquiera, y en algún momento le tuvo que hablar a Herodes Antipas, el rey vasallo, un rey que Roma le permitía ser rey, o más bien tetrarca de una de las zonas de la Palestina, que estaba dividida como en 4 partes al principio. Pero él era rey de Galilea y de la Perea. Galilea queda al norte y la Perea queda un poco más hacia el sur, pero al oriente del río Jordán. Y allí gobernaba Herodes. Y Herodes era un hombre caprichoso, soberbio, llevado de su ego, llevado de sus placeres y de sus vidas sin límites. Y entonces tiene una actitud, hay un hombre que lo inquieta. Y ese hombre que lo inquieta es Juan el Bautista. Ustedes y yo pudimos escuchar muy bien las expresiones como Herodes había encadenado a Juan en la cárcel por causa de Herodías. Aparece la piedra en el zapato. Una mujer que era primero esposa de Herodes Filipo, que era hermano de Herodes Antipas, y Juan le había recordado que no le estaba permitido tener la mujer de su esposo. Y entonces esta narración no la introduce Marcos, porque antes de estos versículos se nos recuerda cómo Herodes se había enterado de cómo el nombre de Jesús se había hecho célebre, y él estaba diciendo, es que ese es Juan el Bautista a quien yo maté, y por eso ha resucitado de entre los muertos. Y empieza ahí, introduce cómo se dio la muerte de Juan el Bautista. Aquí la situación es que Herodías aborrecía a Juan. Yo les preguntaba ahorita por qué dentro de esta narración quién había aparecido ante Herodes que había logrado llevar a cabo su cometido, porque Herodes, y esto lo dice Marcos más que los otros evangelistas, temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y le protegía, y al oírle quedaba muy perplejo y le escuchaba con gusto. Es impresionante, un hombre, el rey, le tenía como respeto a Juan, y Herodías no había logrado sacarlo del camino. Y llega un momento, el acontecimiento ustedes y yo lo conocemos, una fiesta que era Herodes a todos los magnates, importantes, tribunos principales de Galilea,
Y viene la hija de Herodías y entra danzando. Y le gusta tanto a Herodes, en un arrebato de lujuria, y a los otros, que empieza a soltar la lengua y a soltar, perdóneme la expresión, como la vida sin límites que tenía, que por miedo a los comensales, pues había prometido hasta la mitad del reino, o más que por miedo a los comensales, por el momento que estaba pasando de fusión, con palabras de más, da una promesa. Y en esa promesa, Herodías aprovecha a su hija, que con su danza y que con sus movimientos y todo lo que significaba aquellas situaciones que permitía Herodes de danzas allí en este contexto de la fiesta, pues aprovecha y da la promesa. Y esta mujer va, le pregunta a la madre y ya vemos la madre lo que pide. Aquí vemos cómo el mal es muy astuto y quita los obstáculos para profundizar en el mal. Pero ustedes y yo sabemos que el mal está vencido, que el mal ya Jesucristo lo venció. Pero esto nos enseña que hay que estar muy astutos como serpientes, saber que el mal está mirando cómo hasta el final lleva a su cometido. Herodes no quería ir más allá y no quería matar a Juan. Apareció Herodías, que tanto lo quería hacer, que se valió de un momento de tragos, de lujuria, de vida sin límites y de poner la palabra. Y a Herodes le da más miedo de los respetos humanos que de lo que el mismo Juan, que le llevaba a mirar a Dios y a su rectitud, le ayudaba a mirar su conciencia. Pero fue primero aquel haber comprometido la palabra. Y entonces lo va diciendo. Entonces el rey se llenó de tristeza, pero no quiso desairarla a causa del juramento y de los comensales. Y al instante mandó al rey uno de su guardia con orden de traerle la cabeza de Juan. Bueno, trajeron la cabeza y la muchacha se la entregó a su madre. Y después vinieron los discípulos, recogieron el cadáver y le dieron sepultura a Juan el Bautista. Y después se entera Jesús. Pero aquí es un momento oportuno que el mal quiere llegar hasta el fondo. Es más, en el Evangelio ampliado no estaba en el palacio de Maqueronte en aquel día, en Manaén, que es un hermano de leche que mencionará por allá el libro de los Hechos, que era discípulo de Juan. Y Manaén tenía la capacidad de hablarle a Herodes. Y esta Herodías aprovechó que no estaba él, que era discípulo directo de Juan el Bautista. Es decir, todo se configuró y todo se confabuló en un momento donde aquel valiente Juan el Bautista seguía firme, diciendo la verdad. El precursor de aquel que sería del camino, la verdad y la vida, pues está en la verdad y no miente, ni ante los poderosos, ni ante aquel que lo puede amenazar con la muerte. Y es firme en su decisión. El otro cae ante una argucia y ante una capacidad del mal para derrotarlo y termina comprometiendo la vida de aquel justo y santo, y eso lo sabía eso lo sabía Herodes. Hoy miremos entonces nuestra meditación. Juan el Bautista, precursor, caminó en su misión. Y alguien dirá, fue santificado en el vientre de la madre y como si hubiera sido muy fácil, ¿no? Tomó la decisión y después se internó en el desierto. Y su vida fue invitar a la conversión. Hoy el estilo de vida de Juan lo invita a usted y a mí también, a mirar para qué es nuestra vida, cuál es la misión que tenemos en la vida. Todos. Puede que usted no sea sacerdote, o alguien dirá, es que no, eso es solo para los más allegados a la religión. Y resulta que todos tenemos una misión en la vida. ¿Y cómo respondemos ante esta misión? Juan fue el primero. Si podemos hablar de los primeros, del primer mártir, hablamos de Juan. Pues sabemos que está también Esteban. Y después vendría el apóstol Santiago y después vendrían otros mártires. Pero si el precursor fue el primero que fue abriendo camino, mostrando cómo daría la vida también el Redentor. Porque fue fiel a una misión y en esa misión se mantuvo en la verdad. Usted se mantiene en la verdad. Yo me pregunto también para mí.
O somos muy como Herodes que sabemos quién nos dice la verdad, pero a veces cedemos ante los respetos humanos. Eso lo hemos meditado en otros momentos también con este evangelio. Cedemos ante los respetos humanos y nos importa más lo que dice la gente que lo que verdaderamente sabemos que es delante de Dios, ¿no? La verdad y la rectitud y vivir en la voluntad perfecta de Él. Que ustedes y yo no nos dejemos engañar por el maligno, que trata y a veces no puede, pero llega un momento en que si nosotros nos descuidamos, puede poner una situación, un caldo de cultivo tal que cedamos ante la tentación. En este caso, Herodías se encontró el momento y logró lo que quería. Pero eso fue la perdición para ella. Que ustedes y yo no nos dejemos engañar en el mal. Seguimos a Jesús, que ha vencido el mal y al maligno. Seguimos a Él y en Él tenemos la capacidad de ver, bajo la luz del Espíritu Santo, dónde está la verdad, quién es la verdad y cómo seguirlo a Él sin miedo a los respetos humanos. Que más bien tengamos temor del Señor. Yo también lo pienso. Temor no en el sentido del miedo, sino mirar tanto y tanto y tanto amor y tanta preferencia y no vivir en su santa voluntad. Que hoy podamos ver un hombre que él dio todo, que se olvidó de sí mismo porque encontró en Dios toda su vida. Por eso Jesús ha dicho de él que no existe nadie más grande nacido de mujer que Juan el Bautista. Y es un halago, y es que pudo haber dicho, es que yo soy primo del Mesías, yo soy importante, y antes por el contrario se anonadó, así como se anonadó totalmente el Hijo de Dios, pues también porque en el mismo estilo iba preparando el camino, precursor del Redentor, precursor aún inclusive en la muerte, y una muerte sangrienta, y Jesús después en la cruz que nos da la redención. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, hoy al contemplar el martirio de Juan el Bautista, que ha derramado su sangre por seguir la verdad, por ser el precursor de quien es la verdad. Hoy podamos, con este testimonio, ser fieles al designio de aquella misión que nos has dado en la vida, de comprender que tenemos un aprendizaje en nuestra existencia y que nuestro Salvador y Redentor es Jesucristo. Hoy con la vida de Juan el Bautista miramos también nuestro camino de conversión, que podamos verdaderamente reparar, tener contrición de corazón, tener dolor de pecado y acercarnos a ti. Que no nos dejemos llevar por los respetos humanos, Señor. Que no nos dejemos llevar por el mal, que es muy astuto, que llega hasta el momento de tentarnos al grado de hacernos caer. Que podamos hoy comprender que tú nos asistes con tu gracia, con tu fuerza y con tu amor y misericordia. Que tengamos la fuerza para combatir el mal, porque tú estás dentro de nosotros. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿Qué le llama la atención de toda esta narración del Juan el Bautista en su martirio? Todos los detalles que les he mostrado sobre los respetos humanos, cómo los vive usted en su vida, sobre todo también sobre aquellas situaciones donde el mal, usted sabe que usted tiene una conciencia que le dice que debe actuar rectamente, pero hay momentos en que se dan ciertas circunstancias que puede terminar cayendo como terminó Herodes, porque estaba embotado por la lujuria, por el trago, por el sinsentido, y tomó una mala decisión. Qué malas decisiones de pronto nos han hecho daño, pero comprendamos hoy que como el mal está vencido, podemos de aquí en adelante hoy tomar buenas decisiones en Jesús, aceptarlo a Él con todo el corazón, convertirnos y verdaderamente caminar en su verdad. Gracias por participar en esta lectura orante, gracias por el eco que colocan al final del chat. Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios.